decir, no, todos y todas son diferentes, ¿no? Y desde ahí. Estamos deseando escucharte, Marcos, cuando quieras. Agradecer, ¿no?, a los organizadores del Foro Diversidades. Que el próximo año volvamos a retomar esta iniciativa tan magnífica. Hola, buenos días a todos. Lo primero que me gustaría hacer es agradeceros vuestra presencia en este salón de actos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca para participar en el tercer seminario del Foro Diversidades, Fotoetnografía, Identidad y Coeducación dedicado a la memoria y los proyectos sostenibles. Para que esto se haga realidad, la persona encargada de conducir la sesión de hoy será Carmen González García. Carmen compagina la creación artística con la docencia en pintura en la Facultad de Bellas Artes de esta universidad y desde 2006 es miembro del grupo de investigación reconocido Ítaca, Investigación y Transferencia en Arte y Cultura Audiovisual. A Eli Garmendia y a Carlos Pericaz de No Más Estudio, muchos de vosotros y vosotras ya los conocéis porque llegaron el lunes pasado con su bicha y aparcaron en la entrada de nuestra facultad y, bueno, os han ido retratando a unos y otros en su estudio ambulante. No me quiero extender más y le cedo la palabra a Carmen, ya que será la encargada de conducir la sesión de hoy y desvelarnos más secretos de No Más Estudio. Bueno, muchas gracias, Maika, y muchas gracias también a Javier Frutos por organizar este foro, este encuentro. Y también felicidades y gracias a la Facultad de Ciencias Sociales por acoger actos de estas características que permitan pues un intercambio de ideas, conocer más en profundidad el trabajo de creadores contemporáneos, como es el caso de Eli y Carlos, y compartir momentos que, bueno, pues hoy la verdad que me agrada mucho pues ver que tenemos aquí una diversidad de estudiantes que proceden de diferentes grados y también de compañeros y compañeras de la Facultad de Bellas Artes, de Comunicación Audiovisual, de Sociología, por supuesto, y bueno, es siempre pues de agradecer que haya esta oportunidad de compartir, que es a lo que hemos venido con él y con Carlos, con No Más Estudio. Y también hay que felicitar por esa maravillosa foto que he visto en vuestra página web, ¿no? El 10º aniversario de esa fantástica colección Diversidades, en la que este año también él y Carlos han participado porque, como ha dicho Maika, Eli Garmendia y Carlos Pericaz llevan ya 3 días en nuestro campus, en el campus en el centro, en la plaza del campus. Los estudiantes de Bellas Artes no los han visto porque proceden de otro campus, pero precisamente lo que vamos a hablar con ellos hoy y celebrar este encuentro es que hay una trayectoria fotográfica, una trayectoria vital, un compromiso creativo que les ha traído aquí con una autocaravana que es un estudio fotográfico, una autocaravana que es su vivienda y desde la cual están desarrollando un proyecto fotográfico que a todas las personas que estamos aquí nos ha cautivado, del que ahora también formamos parte como comunidad y de la que muchas poblaciones de España, bueno, pues están también formando parte y conociendo mucho de la fotografía gracias a este trabajo, ¿no? Aparentemente sencillo, aparentemente pausado, pero de una enorme complejidad y con un compromiso social que nos van a explicar hoy. Así que, bueno, os damos la bienvenida, muy agradecida de estar aquí, compartir este momento con vosotros y, sobre todo, ahora lo que nos vamos a empezar a preguntar y a debatir, porque el formato de estas charlas, sabéis que es debate, ¿no? Estamos aquí para aprender y para compartir y, además, esperamos eso, que haya oportunidad de preguntar todas las cuestiones que tengamos y saber cómo, después de esa trayectoria de 20 años de formación, de trabajo fotográfico en diferentes ámbitos, habéis llegado esta semana a Salamanca con una autocaravana a fotografiar a nuestra comunidad universitaria. Eli y Carlos, contadnos, por favor, y bienvenidos. Oh, muchas gracias. Gracias. Qué introducción. Nosotros también queríamos daros las gracias a todos, a
Maika, a Javier, que está por ahí, y a todo el equipo que hay por detrás, que sabemos que sois muchos y os hemos ido conociendo estos días. Estamos muy contentos de haber llegado aquí, ahora os explicaremos cómo, y muy no sé, nos sentimos muy cuidados. Por tanto, esta cuestión de cuidar que estáis trabajando, os podemos decir que se siente y se agradece. Sin duda. Sí, decíamos bromeando, después ahora hemos participado en el momento de café con Mónica y esa sensación de siempre estamos detrás de las cámaras, siempre estamos detrás de toda la imagen y recibir tanto cariño, tanto aprecio, tanto cuidado, un poco como estrellas del rock que te llevan de un lado a otro, ahora esto, ahora lo otro, no sé qué. Para nosotros es como, solo hacemos fotos, luego hay más, ¿no? Pero se agradece mucho cuando te tratan tan bien y te cuidan tanto, la verdad es que es un placer. Sí. Bueno, pues entrando a responderte un poco, nada, unas poquitas imágenes de mi trabajo como fotógrafa. La verdad que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos en equipo con Carlos. Mi trabajo es introspectivo, siempre hay una búsqueda, una pregunta hacia el interior y bueno, pues voy trabajando poquito a poco. Laboralmente pues he trabajado en estudios fotográficos, he hecho fotos de todo tipo. Aquí, como hablábamos con los compañeros, que los fotógrafos hacemos de todo. Asistente también. Asistente, y he trabajado muchos años como asistente y retocadora, pero paralelamente pues voy haciendo mi camino introspectivo a través de la fotografía. Sí, en mi caso yo empecé como profesional con 20 añitos cuando me moví de Mallorca, donde soy, a Barcelona a vivir. Y mi mundo era otro totalmente diferente. Yo vengo del mundo del encargo, siempre con un punto de vista como muy artístico, como siempre ha salido de ahí. He hecho trabajos de moda para marcas importantes, siempre como de backstage, siempre con mi mirada. He hecho muchos discos, la mayoría de jazz, del mundo, músicas del mundo. Siempre he ido desarrollando poquito a poco desde esos 20 años hasta ahora el retrato, siempre trabajándolo y preguntándome y estudiándolo y también paralelamente desarrollando mis propios proyectos. Yo creo que incluso desde que empecé a conocer a Eli, empecé a autocuestionarme muchas cosas y a investigar por esos lados mi mirada, a explorar mi mirada y en los viajes, de hecho, me ayuda mucho a eso. Y así como lo más gordo que hice fue irme de gira con los músicos de Buenavista Social Club, que la gente más joven quizás no sabe quiénes son, pero tenéis que saberlo porque es música buenísima. Y eso me permitió viajar por todo el mundo, conocer muchas cosas y fue como una semilla también de decir, vale, estoy muy bien en Barcelona, pero hay que cambiar, hay que moverse, hay que ver cosas. Y así empezó un poco, por esa cuestión de querer movernos, hacer un cambio de vida, porque estábamos en un momento ya como, bueno, ¿qué hacemos? O nos estancamos aquí, nos liamos con una casa y ya un formato tradicional, ¿o qué? O sea, sentados en Barcelona con nuestros trabajos, vida de trabajo desde todos los ámbitos de la imagen fotográfica y a tope tomáis una decisión. Sí, y esa decisión fue hacer un cambio de vida y en vez de hacer un viaje de vacaciones de un mes, decir, bueno, ¿y por qué no nos vamos un año o año y medio? Vamos a ver. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues bueno, pues juntar los ahorros, comprarnos una autocaravana vieja que este año cumple 40 años, prepararla y a la carretera. Y eso fue en 2018. Eso es, fue un salto al vacío, no sabíamos si la piscina iba a tener agua, sí. Pero bueno, pues pero nada. Resultó que algo había. Parece que había y hemos seguido. Y sí que es verdad que en ese inicio, en ese momento de miedos, la pregunta era, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Volver a casa de mis padres porque pase lo que sea. Pues chica, después de un año lo tuvimos que hacer, ¿no? Sí, pero por otro motivo muy diferente. Bueno, que ahora lo explicamos, pero empezamos a viajar. Esto es un poco, en las líneas no sé si se ven muy bien, pero bueno, es un poco la ruta que hemos ido haciendo en estos 4 años y medio. Sí. La línea azul es la primera que hicimos, que fue como necesitamos hacer kilómetros. Y llegamos a Lituania con un cacharro de los años 80, un cacharro mayor que nosotros. Sí. Es como... y sí, fue ese viajar, ese ir haciendo kilómetros,
descubrir lugares, Sí, culturas. la cuestión es que en ese viaje estaba claro que no era un año sabático, sino que teníamos que seguir trabajando. Entonces, bueno, pues intentábamos mantener clientes en Barcelona y al mismo tiempo sabíamos que el estudio, o sea, la autocaravana se iba a convertir en un estudio para hacer retratos. Queríamos aprovechar la experiencia que tenía Carlos para que eso fuera una excusa para acercarnos a las personas, porque una de las cosas que sí queríamos hacer con la autocaravana era acercarnos a la naturaleza. Necesitábamos estar más en contacto con lo verde que decíamos. Conectar con la naturaleza y con personas normales que no vivan estresadas. Sabes que esto es una cosa que cuesta mucho encontrar, ¿no? Y en esos caminos, de repente conocías a una pareja que vivían en mitad del bosque, que habían comprado una iglesia en ruinas por €1 y la habían restaurado. Y historias así, te ibas encontrando otra familia que recogía la hierba para sus caballos y aunque en casa tenían internet, no tenían coche, iban con los caballos. Historias de caminos y sí, era como una manera de... Pero en ese momento en el camino seguís compaginando vuestros encargos en Barcelona, Correcto. bueno, y en toda España, en todo el mundo, con el estudio que ahora mismo y la vivienda son la autocaravana. Eso Estáis es. moviendo el escenario. Claro, era un poco romper esa idea de que yo vivo en mi casa y tengo que, por mi trabajo, trabajar fuera, voy, hago el trabajo y luego vuelvo a casa. Aquí lo hacíamos deslocalizar la casa, ¿no? Es decir, teníamos trabajo en Barcelona y estábamos en Berlín o cerca, nos acercábamos al aeropuerto, la dejamos en un parking, volábamos, hacíamos el trabajo y luego volvíamos y seguíamos, como si no hubiera pasado nada. Y los clientes, las personas con las que estabais acostumbrados a trabajar, ¿entendían ese cambio, que ya no estuvierais a lo mejor cerca? Había de todo. Habían clientes que lo entendían perfectamente y nos han seguido llamando. Nos seguían llamando y luego había clientes que no... estás en la ciudad o no estás en la ciudad. Aunque no te lo dijeran directamente, de repente veías un trabajo que tú llevabas años haciendo para ellos y resulta que lo estás resolviendo con otro profesional, cosa que me parece muy lícito y solo faltaría. Pero claro, es como... Era todavía... No había pasado el COVID, era todo pre-COVID y esto sí es cierto que ha cambiado mucho, ¿no? El hecho de trabajar desde casa, teletrabajar o estar en cualquier otro lado, desplazarte, hacer el trabajo y volver, ahora es como se entiende un poco más. Y bueno, son procesos y encuentras gente que sí, que no. Pero mientras tanto vosotros os vais haciendo preguntas, ¿no? En el camino. Sí, Claro, sin duda. empezamos a nos hacemos preguntas y con esa idea de querer acercarnos a las personas y a la naturaleza empezamos a esbozar un proyecto que llamamos Who Lives There, ¿Quién vive ahí?, en el que hacemos dípticos. Carlos se encarga de fotografiar a las personas y yo a la naturaleza, con una naturaleza que tuviera un vínculo con la persona retratada, ¿no? A través de ese encuentro con la persona, de todo lo compartido, pues hacer como un análisis psicológico introspectivo, un poco llevándomelo a mi terreno, haciéndome esas preguntas que yo me hago en mi obra, pues trasladarlo a otras personas, ¿no? Sí, era la primera vez que en mi caso, que yo hacía un proyecto creativo con alguien más. Yo siempre he trabajado por mi cuenta, como mucho he tenido un asistente puntualmente, pero cuando estás tan acostumbrado a trabajar a tu ritmo, a tu bola, como quien dice, ¿no? De repente el tener a alguien al lado que compartes tanto, todo, y plantear, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto conjunto? ¿Por qué no hacemos dípticos? ¿Por qué no empezamos con esta relación de naturaleza y personas? Y era como la pregunta perfecta. Andábamos tan escasos de verde, de naturaleza, que lo teníamos clarísimo. Esto nos tenía que servir como herramienta a acercarnos a otras realidades más rurales, más totalmente diferentes a la nuestra, desde donde podríamos aprender y crecer por ahí. Y la verdad es que sí, teníamos muy claro que este iba a ser el formato que luego se ha traducido en el formato que utilizamos en Retrato Nómada. O sea, la autocaravana, yo me acuerdo cuando compramos el toldo, tenía claro que el toldo tenía que ser lo más gris posible. No quería que fuera amarillo ni rojo por dominantes, cosas de fotógrafo loco, pero era como ya estábamos construyendo la autocaravana para poder hacer retratos en el exterior. O sea que el viaje y la forma de vida empieza a modificar vuestro trabajo. Vuestro trabajo empieza a mutar hacia una búsqueda de proyectos nuevos, ¿no? Claro, que van claro. avanzando. Y en ese viaje, la respuesta inicial que antes os hacía, ¿no? ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Pues esto. Pues esto fue lo que nos pasó. Esto nos pasó... Nada, todo bien. Sí. Muy aparatoso, todo bien. Unas Pero ocurrió, costillas y nada, ocurrió sí. porque cuando estás en la carretera puede ocurrir. ¿Y qué pasa? Pues que te recompones y sigues adelante. Ayer creo que con alguna alumna
creo que lo comentaba con alguien, ¿no? Y es como, ¿qué haces? Pues darle la vuelta, digerirlo a tu manera como puedas y seguir. Y ese seguir fue la manera de que llegáramos hasta Retrato Nómada, que es el proyecto que nos ha traído hasta aquí. Sí, ese accidente en realidad fue un poco como punto de inflexión de lo que estábamos desarrollando hasta entonces. Estábamos viajando mucho, estábamos conociendo muchos lugares y estaba muy bien lo de viajar, pero nos dimos cuenta de que, claro, estuvimos 5 meses para recuperarnos. 5 meses, recuperarnos no nosotros, sino la pobre autocaravana. Y en ese espacio de tiempo nos sirvió como, ok, sabemos que esto va más allá de ese primer año que queríamos vivir, pero hay que darle un sentido, hay que darle una vuelta más a lo que estamos haciendo y queremos dotar que estos pueblos que hemos estado cruzando, estas carreteras, estas personas que hemos ido encontrando, tiene que tener algo más que eso. O sea que en ese momento los proyectos que vais llevando a cabo en el estudio fotográfico, en la autocaravana, bueno, se van de alguna forma dando ya unas líneas, unas directrices, y Retrato Nómada cobra ya una identidad y se convierte entonces en el proyecto más relevante del viaje. Que sale del micrófono así. A partir de ahí, con el archivo fotográfico que empieza a tomar forma también en la web, empieza a haber pues una distribución de información y una organización de esa información que ahora vamos a explicar. Vamos a ver entonces ahora en profundidad qué es exactamente Retrato Nómada, cómo es ese archivo y cómo se lleva a cabo, se empezó a llevar a cabo y se está llevando a cabo en la actualidad Retrato Nómada. Sí. Yo creo que habría que decir que partimos de la base de que somos fotógrafos. Nuestra formación, tanto la de Carlos como la mía, es puramente fotográfica. Los estudios superiores fueron fotografía y, por tanto, pensamos en imagen y para nosotros, o sea, es como, no sé, soñamos con la foto, no sé cómo decirlo. Sí, es el pilar. Y este, sin embargo, es un proyecto que empieza a tocar muchísimos más palos que en origen no pensábamos, ¿no? Es como empezamos a tomar conciencia de esa profundidad que puede llegar a tener lo que estamos haciendo. Porque empieza por una pregunta sobre las personas, ¿no? Sobre las personas y las comunidades. Claro, al final, en ese camino que habíamos estado haciendo en el primer año, era como, joder, de repente estábamos, yo qué sé, pues en medio de Francia y carreteras secundarias y ibas cruzando pueblos y pueblos y dices, ¿quién vivirá aquí, no? Es como, ¿quién vive aquí? Porque nosotros, como no tenemos un vínculo con ese lugar, te parece que estás en el culo del mundo, con perdón de la expresión. Pero, sin embargo, si tienes un vínculo, es tu centro, ¿no? Sí. Entonces, ese lugar que para mí era remoto, era centro para otros. Entonces, a partir de ahí, poco a poco, haciendo kilómetros y con el encuentro, sobre todo, ¿no? Con las personas y de lo que te van contando, pues empezamos a pensar en que, oye, pues igual sería interesante intentar fotografiar a comunidades enteras, ¿no? Como, bueno, también se empezaba a hablar de la España vacía y tal, pero, bueno, la verdad que para nosotros ese tema no era cercano, tampoco teníamos experiencia con el tema, ni mucho conocimiento, y fue más una curiosidad fotográfica lo que nos llevó a desarrollarlo. Y vais seleccionando en esa evolución del proyecto poblaciones de menos de 500 habitantes, con unas características. ¿Cómo se va haciendo esa selección de los lugares? Sí, había que decidir un poco dónde nos ceñíamos, un poco por nuestra propia capacidad de cumplir el encargo, entre comillas, de retratar a toda la comunidad. No dejamos de ser 2 personas y decidimos que tenían que ser pueblos de menos de 500. También porque la realidad de esos pueblos difiere mucho, de 500 a 1000 hay un abismo total. Hasta ahora creo que no hemos hecho pueblo de más de 500. Bueno, y Castellilleta yo creo que eran 600. No, perdón, y Castellita 400 y... Zueros tenía... Zueros, es verdad, en Córdoba. 600 y poco, bueno. Pero... Sí, y es cierto, es como... Bueno, había que ir perfilando un poquito... Sí, al final... Perdona, que al final lo que ocurrió es que, que fue otro de los puntos importantes para iniciar el proyecto, de verdad, porque claro, esto uno se lo va mascando y va pensando y tal, y llega el momento en el que se tiene que convertir en realidad. ¿Y cómo lo haces? Con dinerito. ¿Y cómo conseguimos ese dinerito? Claro, es que es verdad. Sí. Pues gracias a Kabulegoa, que es una oficina que trabaja en Guipúzcoa para ayudar a creadores de cualquier disciplina,
a través de ellos nos informaron de que había una convocatoria en la Diputación de Guipúzcoa que se llama Meta y que era un match funding, que es como un crowdfunding, pero en el que la Diputación de Guipúzcoa también aportaba dinero. Nos dijeron, con la idea que tenéis, presentaros, encaja perfectamente y si trabajáis una buena campaña a través de goteo, que es como se hace la campaña, seguro que os irá bien. Pues nos fue muy bien, la verdad es que con la ayuda de todo el equipo y tal, de goteo y de las chicas de Cabulegua fue estupendamente y eso nos ayudó a tener una primera bolsa de dinero para poder empezar a materializar nuestra idea. Claro, tú tienes ese proyecto, se lo explicas a todo el mundo, incluso que quieres buscar gente que te sponsorice, empresas que pongan algo, material o lo que sea, pero hasta que no tienes algo, ¿no? El famoso capítulo piloto de las series, ¿no? Hasta que no tienes algo real, algo que existe, cuesta mucho. Todo es un poco humo, ¿no? Y entonces esa financiación inicial nos permitió acercarnos a 8 pueblos de Guipúzcoa. Fueron 2 meses y medio intensitos, cada semana en un pueblo diferente, descansábamos los lunes porque era muy bestia. Bueno, en realidad no descansábamos. Bueno, íbamos a preparabas el casa de mis siguiente. padres a comer, Sí, la lavadora. nos ponían una lavadora que Sí. gracias al equipo que ellos también han estado ahí de equipo y apoyando, pues podíamos llegar el martes con la ropa limpia y los deberes hechos para el siguiente pueblo. Para el siguiente pueblo, Esto hay que claro, decirlo. claro. Entonces, bueno, igual explicamos un poco la Sí, dinámica exacto, sí. en Sí. concreto. O sea, Claro. gracias a ¿Lo ese explicas? impulso ya comienza a rodar el proyecto, comienza la página web, que hablaremos de ella después porque tiene una documentación maravillosa, ¿no? Sobre cada uno de los pueblos visitados, el archivo fotográfico de los habitantes, pero luego también las crónicas visuales, historias. Empieza a generarse toda esa documentación, ese archivo, que os va a permitir después ser más conocidos para otras poblaciones, ¿no? Eso es. Sí, pasa si quieres. Sí, esto es un poco el estudio que montamos, que en realidad es muy sencillo, como veis el famoso toldo, 2 telas, 3, una para evitar reflejos y un flash. O sea, algo que también explicábamos mucho en estos días a los alumnos y alumnas que han pasado por delante nuestro, es que hemos querido, o sea, vivimos en un mundo de tantos efectos especiales, de tanto ruido, de tantas cosas, que todo tiene que ser tan espectacular que, agotados de eso también, igual que de la ciudad, queríamos volver a lo mínimo, volver a lo básico, a lo imprescindible. Es un poco traducir esta filosofía de vida que hemos escogido de minimalismo, de lo que cabe en la autocaravana es lo que nos llevamos con nosotros. O sea, no tenemos un gran armario, tengo 3 pantalones, tengo 4 zapatos y 8 camisetas, o sea, algo así. Y es como la fotografía también tiene que ser eso, ¿no? Intentar mantener esa coherencia que al final nos sale de manera natural y es como, pues sí, una sola luz, sí, en blanco y negro y sí, un fondo gris. Y es como, a partir de aquí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Lo que ocurre es que Carlos les hace la foto y yo estoy dentro con el laboratorio fotográfico, porque nosotros trabajamos todo en digital, ¿no? Que suele ser otra de las preguntas como, ay, pero el analógico... Sí, pero mira, nosotros... Es muy bonito, es verdad, es muy el analógico bonito, es precioso, pero... nosotros nos sentimos cómodos en digital y así lo hacemos. Entonces tenemos el ordenador y lo que sí teníamos muy claro desde el principio es que queríamos dejar los retratos que hacíamos en el pueblo. Por tanto, nos agenciamos primero al inicio del viaje una impresora más sencillita y luego conseguimos esta ya un poco más profesional y eso. Entonces rápidamente descargo la imagen, la edito rápidamente, la imprimo y normalmente se entrega desde la ventana. Los alumnos estos días han entrado dentro y han... Esto es una experiencia que hemos tenido, ¿no? ¿Cuántas personas que estáis aquí habéis tenido? Sí, muy bien. Bueno, por ahí también son tímidos, aquí la gente es muy tímida, claro. Bien, esto lo hemos vivido y para ha sido nosotros era muy importante recuperar el sentido del objeto, de la imagen fotográfica como objeto, ¿no? En un momento en el que todo es digital, donde todo se queda en el disco duro o en la nube, que nadie sabe lo que es y todo el mundo habla, y esta necesidad de dar también, es que llegas a pueblos, llegas a casa de gente y está muy bien hacer, pero está mejor dar, ¿no? Y eso es la parte también bonita de este proyecto, es poder compartir la fotografía, poder que ellos se vayan a su casa con algo en papel y lo puedan poner en su sala. Él siempre bromeaba y dice, ¿tú sabes en cuántas salas de cuánta gente estamos? ¿No? Sobre todo la gente mayor que tiene esa más conciencia de ponerle un marquito enseguida y ponerlo. Luego también les damos la fotografía en digital para que puedan hacer uso también como convengan. Eso también es importante.
en ese entregar las fotos, cada persona se queda con su retrato, pero también antes de irnos del pueblo dejamos toda la colección de retratos que hemos hecho en el ayuntamiento o la asociación cultural que nos haya invitado, ¿no? Para que ese archivo quede físicamente también lo entregamos en digital, hoy en día todo es híbrido, pero para que esté, para que quede esa constancia de que, mira, pues una semana vinieron aquí 2 con la autocaravana, hicieron fotos, estuvieron con nosotros, compartimos risas, nos contaron que tienen el baño ahí en la autocaravana no sé cómo y ¿no? Un poco como para guardar eso. De hecho, empezamos a introducir, tampoco hace muchos pueblos atrás, una pequeña descripción al modo de como resumen un poco histórico de qué es lo que José Luis Garmendia y Carlos Pericás pasaron de tal día a tal día en la plaza del pueblo, debajo de la iglesia, haciendo retratos a todos sus vecinos, hicieron tantos retratos, tarará, con agradecimientos, ¿sabes? Como un pequeño texto muy sencillo, pero que sirva para futuro, que quien abra eso dice, ¿y estas cajas qué son? ¿No? Porque sabemos... Al final es como una caja del tiempo, ¿no? De sí, estas burbujas que se esconden en la tierra y así. Bueno, pues nosotros lo dejamos ahí en el ayuntamiento y como no sabemos quién va a pasar, porque eso va pasando mucha gente, pues bueno, pues a ver, el que lo encuentre, que tenga al menos una referencia de qué es lo que está viendo, ¿no? Pero es un archivo vivo porque realmente en este trabajo vemos cómo se da la misma importancia a la individualidad y que cada persona se lleve su retrato, pero que al mismo tiempo ese sentido de pertenencia a un colectivo y ese archivo común que queda tanto en vuestra página web como en los municipios, a un recaudo del ayuntamiento, de la asociación cultural, de las diputaciones, ¿no? Como una cartografía, ¿no? Claro. De la población, que es lo que ayuda también a entender este proyecto con ese carácter de es parte componente social. de la individualidad para hablar del colectivo. Y esto muchas veces la gente en los pueblos es, ¿no puedo hacerme yo la foto con mi mujer? O con... Y dices, bueno, sí, eso es otro tema si quieres, pero siempre les explicamos que para nosotros es muy importante hacer el retrato individualmente, que el momento que en un pueblo pequeño desaparece alguien, se va, cambia muchísimo el pueblo, cambia muchísimas las dinámicas, cambia muchísimas cosas. De hecho, nos pasó en el primer pueblo que trabajando allí fue una constatación de esa afirmación que teníamos muchas dudas de si iba a ser la correcta o no, porque nosotros mismos, a medida que vamos desarrollando el proyecto, nos vamos siempre cuestionando. Una y otra vez, sí, y esto, pero lo estamos una manía haciendo constante. bien. O sea... y justamente sucedió una cosa que tampoco va un poco contra natura, pero no, falleció una madre de familia y una comunidad de 100 y tantos vecinos. Bueno, eran 300 en Alquiza, sí. Y de repente, claro, vinieron desde el ayuntamiento a explicarnos que, oye, mira, que ha sucedido esto, que vais a notar que la gente está de otra manera, lo vais a vivir y realmente era otro, o sea, de repente es como si hubiéramos llegado a otro pueblo. Sí, se notaba al final y fue como... Wow, todo lo que estábamos pensando en teoría es verdad. O sea, cada persona aquí es súper importante. Sí. Y al mismo tiempo, en ese caso en concreto, ayudó a que más gente participara. Claro. A que más gente tomara conciencia de que lo que les estábamos intentando explicar de alguna manera era verdad. Porque lo estaban sintiendo. Sí, de repente, claro, dices, y ahí ya no la pudimos fotografiar, obviamente, ya estaba en su proceso, pero sí que vino su familia, vino el viudo y vinieron las hijas. O sea que en este proyecto estáis notando o vais precisamente sintiendo cómo a través de la fotografía se comparte mucho más que ese momento de las fotografías. En este caso, esa pertenencia a una comunidad con la que ya tienes un vínculo emocional y personal, ¿no? Sí, en una semana creas el vínculo. O sea, además, porque nosotros nos instalamos en la plaza, montamos la exposición de retratos que ya hemos hecho en otros pueblos y eso nos ayuda parte en ese momento de la comunidad. Claro. En principio, en origen, es para que la gente vea qué tipo de fotos hacemos, para que entiendan que no queremos hacer cosas raras. Pero es que luego, poco a poco, van pasando los días y de repente salen los niños del cole, están locos con la caravana y al final desde el cole organizan una visita a vernos y nos hacen una entrevista, nos hacen preguntas, compartimos un rato con ellos
¿Y cómo no vas a ser ya parte de la comunidad, ¿no? Los profesores también los fotografiamos, aunque no sean del pueblo, porque sí son parte de la comunidad. Eso es otra realidad que también nos encontramos. Al principio, de hecho, en la propia página web poníamos los que habitan. Entonces la idea era en los que habitan colgar todos los retratos. Y luego me acuerdo que la primera persona que fotografiamos era una maestra que vivía a 20 kilómetros del pueblo. Y fue como, ¿y los profesores también podemos? Y fue como, claro. Es que sois parte de la comunidad. ¿Cómo no? Estamos hablando todo el rato de comunidad y todo el rato de eso y claro, y hemos fotografiado a funcionarios de correos, al frutero que va a un pueblo a otro. Hemos fotografiado gente que siempre les decimos, de hecho cambiamos, ya no es los que habitan, sino la comunidad, o sea, así de sencillo. Y siempre les animamos a participar. Si es cierto que si has venido a pasar el fin de semana porque eres el primo, segundo, entonces hay que entender que no, que siempre se nos cuela gente. Esto es una cosa que es inevitable, ¿no? Pero sí, eso también fue un cambio muy, muy importante de decir, no, aquí todos los que participan en la comunidad son gente que forma parte. No, es que en mi DNI pone que soy de... que me da igual. O sea, claro, y luego a partir de ahí siempre en los pueblos vamos preguntando, ¿no? ¿Y qué es ser del pueblo? Claro, eso es otra y gran ahí pregunta. Ya, bueno, abrimos un melón gordísimo, ¿no? Sí. Además, en los pueblos pequeños y este sentimiento que hay en los pueblos y tal, bueno, lo dejamos ahí, pero... O sea, que claro, a partir de la fotografía se crea también ese momento de reflexión de cuál es mi comunidad, a qué pertenezco, Siempre. incluso de autoafirmación, ¿no? Totalmente. Claro, estás ahí y nosotros que somos muy preguntones. Yo especialmente yo creo, es como no les dejo... Sí, y además me gusta apretarles y jugar un poco con ellos. Es como un poco cómplice. Bueno, no digas eso, que suena un poco mal. No, sin manipular. Sobre todo los que han hecho las fotografías. De una manera sana y sobre todo de una manera sana y sobre todo siempre desde un lugar del desconocimiento, ¿sabes? Que Lo sé. soy una esponja en la que quiere aprender la mejor manera es esta. Tenemos la excusa de la fotografía para hacerlo y es una manera de acercarnos y estar y compartir que de otra manera es imposible. Y me imagino que ese momento también de cuando vienen de la huerta y os traen las cosas y... Pues mira, flores... Formáis parte de todo. Dulces. Yemas de huevo, pimientos, nueces, sidra... De todo, no es que nos sé, han traído de todo. Y de sentimos en ese momento, de repente, lo que decíamos antes, ¿no? Que llegas y es como, uy, estos, ¿y quiénes son? ¿Y qué querrán? ¿No? Porque ya les suena algo, pero igual no han puesto mucha atención. Y cuando nos ven que pasa un día y otro y seguimos ahí y parece que la gente nos hace caso, no hablamos mal, no pegamos a nadie, además estamos dando fotitos. Bueno, pues al final es como, en este momento cuando nos traen las cosas es como un abrazo. Y ya es como... Estamos, formas parte. Llegas un poco, a veces en algunos lugares, un poco como casi a puerta fría, aunque hay toda una preparación previa que luego explicaremos. Eso, y vas notando cómo poco a poco se va transformando eso. O sea, entras la primera vez en el bar y todos se giran y te miran. Y dices, hostia. Terrible esa sensación. Ese momento. El cuerpo, y el día que te vas es, venga, te invito a una caña, ¿sabes? Todo cambia, toda la dinámica cambia. Ya formas, en ese pequeño espacio de tiempo, formas un poquito parte de esa comunidad, ¿no? Bueno, yo creo que merece la pena que más adelante hablaremos de ello, pero que vayáis viendo la página web porque se presentan muchas fotografías de ese proceso, de ese encuentro, las crónicas visuales de las que iremos hablando ahí. Esto es una pequeña anécdota también, para cosas que nos pasan, que nos suceden. ¿Que me puedo hacer la foto con la yegua? Pues vente. Claro, ¿ha visto que hemos hecho con perros? Pues claro, mujer. Y se viene con la yegua y hacemos la foto. Sí, nunca sabes muy bien cómo... Y esto también me lleva a pensar un poco en una información que tenéis en vuestra página web, ¿no? Un proyecto con este compromiso, con esta intensidad vital, ¿no? Apostar tu vida, al cambio de vida, a una forma de ver la fotografía y de crear la fotografía, tiene también un vínculo muy fuerte pues, con una serie de referencias que vosotros mencionáis en vuestra página web, los fotógrafos ambulantes, una tradición fotográfica que vosotros con la que queréis conectar y que también queréis comunicar, ¿no? Sí. Al final, la verdad es que fue como muy natural y muy inevitable hacerlo, ¿no? Recuperar compararnos con ellos, porque nosotros en realidad no hemos inventado nada. No, está todo inventado, está clarísimo. Para nosotros era como, ok, tenemos esta idea, vale, ¿quién ha hecho algo así antes, no? Y empiezas a investigar y te das cuenta de que ya cuando se inventó la fotografía ya existían fotógrafos ambulantes, ya era... si o no tengo dinero para montarme mi estudio, o la gente no va a venir, o hay lugares donde es inaccesible, pues cualquier medio de transporte era
fantástico para acercar la fotografía. Estos son imágenes de Estados Unidos, de Francia, de entreguerras, pero también aquí en España, ¿no? La figura del minutero, que han estado en muchas plazas trabajando, y una manera de sacarte un dinero. La fotografía, es curioso esa necesidad que tenemos, ahora ya ha cambiado todo, ¿no? Con todo el mundo con su teléfono y tal, pero esta facilidad de acercar la fotografía a los demás es muy interesante. Luego también aquí en España ocurrió que en la época de Franco, cuando empezaron, vale, necesitamos documentar a todo el mundo, que todo el mundo tenga un numerito, que todo el mundo sepamos quién es quién y de dónde vienen y quién es hijo de quién y todas esas cosas. Todo control, ¿vale? ¿Cómo hacemos? Pues la fotografía. Entonces, muchísimo en esa época, años 50, 60, la fotografía en España, había muchísimos fotógrafos repartidos haciendo zonas por encargo de ministerios, o algunos incluso que hemos conocido que por propia voluntad, aficionados, que retrataban a todos sus vecinos con intención de hacer esos fotocarnets, ¿no? El fotógrafo itinerante. Totalmente. Y también es importante para respaldar, ¿no?, un proyecto de estas características, sentir también la conexión con grandes referentes de la fotografía que vosotros mencionáis en vuestra página web también, ¿no? Sí, de hecho, como bien hemos comentado antes, desde el principio teníamos claro que la autocaravana se iba a convertir en estudio, que ahí se iban a hacer fotos, y lo que hicimos es buscar quién había llevado estudios a los sitios, ¿no? Sí, sobre todo gente que había estudiado, o sea, que se había acercado más a la etnofotografía, gente que había hecho ese acercamiento a otros lugares lejos de sus lugares, o a otras realidades diferentes a la suya. Ya no es la fotocarné, sino en este caso con el Edward S. Curtis, que es el personaje que no puede ser más tópica, la imagen del colonizador que se va, ¿no? Parece el Indiana Jones de la época, pero tenía unos retratos maravillosos de los indios americanos. Los nativos norteamericanos. Y era curioso porque es un personaje que desarrolló mucho el retrato profesional, logrando bastante éxito, mucho éxito, y en un momento dado dijo, no recuerdo ahora muy bien, el cómo conectó con estas tribus, a alguien a través, le puso en contacto y empezó a investigar, y acabó dedicando su vida a investigar y conocer las tradiciones, la cultura de cada una de las tribus, y documentando todo eso. Claro, en ese hacer se dio cuenta de que una época estaba cambiando, claro, sabía que esas tribus iban a desaparecer. Totalmente. Y se hizo suyo un poco esa labor de querer documentar, claro, a esas personas que estaban en vías de desaparición. Claro, volvemos a esa, es un poco lo que estamos haciendo nosotros, entre comillas, salvando las distancias, todas, pero esa documentar, ¿no?, dejar constancia de este mundo rural que está en cambio. No sabemos muy bien si para un lado o para otro. Hablas con unos y todo es negro, y hablas con otros, poquitos, que te dan esperanza a otras cosas, ¿no? Pero sí, y luego referentes, otro grande, este es como un clásico, de manual, ¿no? Richard Avedon, que en este caso muy diferente también, otro gran fotógrafo de la historia. Pero el acercamiento que él tuvo también era diferente. Sí, desde luego. Él era, claro, en este caso fue un encargo de un museo en Texas, que le pagaban $100.000 al año para que durante 5 años recorriera Estados Unidos, redefiniendo la mirada que existía entonces sobre el oeste americano. Entonces creó esa serie de In the West que fotografiando 700 y pico personajes de esta manera, o sea, montaba un fondo blanco en cualquier esquina, a la sombra a poder ser, para natural, hacer, pero a la sombra. Exacto, y con cámara de placas, con 3 o 4 asistentes, o sea, un equipazo bien majo, y hizo una serie que es historia de la fotografía, sin duda, ¿no? Y también con esta búsqueda de lo antropológico, de las personas, de redefinir. Yo sí que tenía sobre él una cosa que me gustaría compartir sobre el por qué. ¿Me aguantas un segundo? Que mi memoria no da para tanto. Es una reflexión de Yolanda Romero, que es historiadora del arte y conservadora del Banco de España, que habla porque muchas veces nos preguntan, ¿y por qué hacéis fondo gris?
¿no? ¿Por qué hacéis un fondo homogéneo en lugar de aquí, que el pueblo es muy bonito, y haznos una foto Venga, que se vea el pueblo. con el pueblo de fondo, ¿no? Y decía que el hecho de que siempre utilice un fondo en blanco para sus fotografías es la forma en que Avedon quiere recalcar a la persona que retrata. No quiere que quien mira una fotografía suya se pierda en detalles innecesarios, sino que se fije tan solo en el rostro, en el cuerpo y en la mirada del modelo retratado. Y estará un poco, nosotros tenemos que hacerlo también de esta manera, ¿no? Queríamos darle importancia al sujeto, importancia a la persona. Este es un asunto importante que discutimos muchas veces en las clases sobre, bueno, no solamente importa qué queremos hacer, este impulso que tenemos, ¿no?, de llevar a cabo una idea fotográfica o una idea artística, sino quién ha hecho, por qué, de qué manera, ¿no? Ese estudio de esos referentes que llamamos muchas veces compañeros de viaje, y lo habéis oído muchas veces en las clases, es importante sobre todo para llevar a cabo un proyecto con este tipo de compromiso. O sea, que está muy bien que lo señaléis también en vuestra propia web como una declaración, ¿no?, de formar parte de esa tradición. Y también es una manera de decir que otros ya lo hicieron antes, nosotros, bueno, lo estamos haciendo a nuestra manera, como cada uno lo ha hecho a su manera, ¿no? Porque también tenemos en ese diálogo otra referencia de otro gran maestro, ¿no? Claro, yo creo que no hay nada peor que pensar que estás haciendo algo súper original cuando ya se hacía hace 50 años. Con la tradición. Hay que saber dónde estás. Para saber, o sea, de dónde vienes para saber a dónde quieres ir. Eso es muy importante. Para cogerlo, transformarlo y hacértelo tuyo, eso es, ¿no? Entonces, Irving Penn también es otro de los grandes fotógrafos que él le iba muy bien con el encargo y se ganaba muy bien la vida. Sí, y en un momento dado de su vida decidió... bueno, yo creo que, no sé si por desapego al mundo de la moda, al mundo frío y tal, como darle un poco, seguía manteniendo sus encargos, obviamente, pero necesitaba como hacer que su fotografía tuviera un punto más comprometido con el mundo en el que estaba, ¿no? Y también es un tema que tampoco queremos tocar mucho, pero esa mirada de los años 70 colonialista, ¿no?, que era como el finales de muchas colonias y demás. Bueno, él desarrolló, yo creo que el mejor ejemplo de cómo llevar un plato fotográfico al exterior. Y de hecho hay una pieza en internet, que es esta que os ponemos, que es él trabajando en Marruecos, y es fascinante. No tiene audio, ¿eh? Ah, bueno, sí, es uno hablando. Bueno, tampoco es... Básicamente aquí vemos cómo montan su estudio, que claro, comparado con el nuestro, la verdad que... El nuestro se monta más rápido, eso sí, y con menos recursos y más fácil. Y se transporta también. Y todos trabajaban con luz natural, claro. No había esa posibilidad de tener una fuente tan controlada como la nuestra, ¿no? Pero los retratos que consiguió Irving Penn son espectaculares. Si no lo conocéis, por favor, buscadlo porque... Sí, es una maravilla. Es una maravilla, sí. Y en este viaje, ¿no?, acompañados ya con muchos compañeros de aventura, ¿no?, como estamos viendo, aparecen también esos nuevos descubrimientos, ¿no? Vas encontrándote que efectivamente hay... Sí, sin duda. Esto fue un golpe de suerte, yo creo. Salió un reportaje nuestro en la Traveler y fue como la primera vez que alguien se hacía eco de nuestras aventuras, y fue precisamente Colita, la fotógrafa española tan importante también en nuestra historia, y decía, lo que están haciendo estos chicos me recuerda a lo que hacía Piedad Isla en los años 60, y fue como, ¿quién? Una ¿Cómo? pregunta, ¿alguien conocía quién era Piedad Isla? Bellas Artes. Algunos, vale. Ok. Pues no es lo normal, sabéis que no es lo normal, porque Piedad Isla es muy desconocida, incluso para nosotros, y fue como, a ver, ¿quién es? Empezamos a investigar y de repente era una mujer pues muy adelantada para su época, porque decidió que ella no iba a ser una mujer al estilo que marcaban los cánones de la época, decidió que quería ser fotógrafa y cogía su Vespa y se iba a fotografiar a la gente de su comarca, de la montaña palentina, cerca de Cervera de Pisuerga, que ella era de allí. Ella tenía también su estudio fotográfico en Cervera. Y nada, pues además de retratar y ser una de esas fotógrafas que estuvo aportando su trabajo para esos primeros DNIs, aparte de eso tiene una obra fotográfica desconocida y que esperamos que en breve le den más coba, porque está al nivel de los grandes fotógrafos españoles que tanto conocemos. Y europeos, y europeos de una época, desde luego.
Sí, Genial. algo nos han contado de que estaban Preparando empezando un- a rodar un documental sobre Sí. ella y bueno, se está moviendo la cosa. Ya ¿no? la podéis Pero ver ahí queremos en- decirlo que Sí, sin sí, que duda. adelante porque Reivindicar esas figuras. sí, Reivindicar, además sin una duda. mujer en esta época, ¿no? Como Sí. Y es una mujer también muy comprometida a eso, a lo etnográfico. Y de hecho, de ella se hablaba como fotógrafa y etnógrafa. Tienen ahí en Cervera de Pisuerga una fundación a nombre de ella y de su marido, donde tienen una colección enorme de objetos del mundo rural, de objetos que te tienen que poner el cartel porque no sabes ni cómo se llaman. O sea, ves la forma, puedes intuir para qué sirve, pero que es todo un mundo que han ido recogiendo a lo largo de que a muchísimos años. nosotros ya nos queda lejos y nos es desconocido, a no ser que vengas del mundo rural y en tu familia haya algo similar, ya ese mundo ya ha desaparecido y ella estaba muy comprometida con su Sí, marido sin duda. en guardar todo eso, ¿no? Entonces es como, wow. Y también fotógrafa ambulante con su moto y su cámara que iba recorriendo todos esos pueblos también. Luego volveremos a ella, Sí, es muy volvemos a especial. Piedad Isla. Y luego, otro gran más de descubrimiento que hemos tenido y que este ha sido este mismo verano en la provincia de Soria. Nosotros este año hemos estado en 4 pueblos de Soria, en primavera y en verano. En primavera nos dijeron, tenéis que ir a visitar el Museo del Traje, porque, bueno, pues para lo que... Bueno, en fin, en Soria tenemos esto que está muy bien y tenéis que ir a verlo. Además hay una exposición interesante y tal. Bueno, pues fuimos a Morón de Almazán y allí entramos y de repente nos encontramos con una exposición que nos apelaba directamente. Totalmente. Sí, habían cogido el trabajo de Gustavo Adolfo Bécquer con textos de él, crónicas o extractos de publicaciones suyas. De su trabajo más periodístico, porque Sí. lo más conocido son sus poemas, pero él Sí. también escribía para prensa. Exacto, y luego también el trabajo de su hermano Valeriano, que es el que nos dejó bastante loco el concepto. O sea, todo lo que estaban haciendo, sobre todo Valeriano, era documentar una época que sabían que estaba a punto de desaparecer. Retratando en sus pinturas tradiciones, las ropas, ¿no? Era un poco, como no existía la fotografía, lo hacían cuadros. Y lo que nos volvió locos era que directamente desde el Ministerio de Fomento le encargaron, le pensionaron, que me encanta el concepto, con 10.000 reales al año para que hiciera esos cuadros. Este está en el Museo del Prado. Y de hecho se convirtió este trabajo en su obra más importante o la producción más importante o más trascendente del trabajo de Valeriano. Perdón, a cambio tenía que entregar 2 cuadros al Museo Nacional. Era como, es que es lo que queremos nosotros, ¿no? Que nos vengan y nos digan, chicos, tenéis X dinero para retratar tranquilamente todos los pueblos por los que visitéis. Ese es como nuestro sueño. Sería muy bonito. Pero sí, era como nos coloca de repente en un lugar que dices, pues que ya existía esta consciencia. Seguimos diciendo, no hemos inventado nada. No hemos inventado nada. Esta consciencia de documentar algo que está en proceso de desaparecer. Bueno, esa conciencia y ese compromiso, porque los ejemplos que estamos comentando, que son unos grandes referentes y que os refuerzan, ¿no?, en la idea de que lo que estáis haciendo pues es lo correcto desde el punto de vista creativo, vital y personal. Y eso espero, sí. ese deseo, ¿no?, también de ser testigos de esta época de cambio, ¿no? Sí. Pero estamos hablando en todos los casos también de referentes, bueno, que tienen un respaldo, un encargo. Sí. En vuestro caso ese impulso es vuestro. O sea, esa necesidad de conocer más a fondo a la sociedad, como decís, sois fotógrafa de formación, de pensamiento, pero realmente el compromiso etnográfico social aquí va dominando, ¿no?, un poco. Sí. Y el proyecto hace que vaya mutando un poco esa finalidad de la imagen hacia una finalidad de investigación, ¿no?, de investigación más cercana a las ciencias sociales, un trabajo de campo, ¿no? Sí. ¿Cómo habéis incorporado un poco ese cambio siempre decimos que ojalá tuviéramos al lado de la cama un antropólogo o una antropóloga o una socióloga. Psicólogo. O sea, se tocan tantísimos temas cuando tocas las personas. Y sentimos muchas veces esas carencias, ¿no?, que cuando estamos explicando el proyecto sabemos que nos dejamos muchas capas, pero no llegamos. No llegamos. Estamos en ello y estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, aprendemos día a día y
y aprendemos compartiendo y escuchando también. Por eso, que antes ya lo hemos dicho, pero si queréis seguir interviniendo, por favor, sabemos que sois de diferentes ámbitos y estamos encantados de escucharos. Estaría genial que en cualquier momento pidierais la mano la vez y os damos el micro y vais podemos soltando. Preguntar avanzando un poco, porque ahora mismo hemos tenido la oportunidad, gracias a Eli y a Carlos, de formar parte un poco de conectar con esa tradición, ¿no? De sentirnos nosotros también parte de esa historia de la fotografía ambulante, como se podían sentir nuestros abuelos cuando llegaban al pueblo a hacer la foto del DNI o anteriormente, ¿no? ¿Y alguien quiere comentar su experiencia? ¿Alguien que haya tenido particularmente, pues... Estos son las alumnas y alumnos que hemos fotografiado estos días. Están ahí como un poco comprimidos, pero alguno hay, aunque se esconde. Mira, sí que hay. Sí que hay, sí. Venga, pues alguien que se anime. ¿Cómo ha sido ese momento de una experiencia pues como la que está teniendo la gente en los pueblos cuando llegan Eli y Carlos y sitúan su autocaravana en la plaza, pero al mismo tiempo, bueno, pues formando parte de esa tradición fotográfica de la que estamos hablando? Venga, alguien se anima. Si no, vamos a preguntar por aquí. Sois unos rancios. Ah, mira, bien. Lo retiro. Sí. No es mal que tenemos al becario aquí. Muy bien. Gracias, Javier. Okay. Perdón. Creo que no está una relación como profesional, seria. Tenía un diálogo que fue muy agradable y también en el momento de sacar fotos, que puede ser un poquito momento de estrés, fue muy fácil, me gustaba mucho. Y también el hecho que podemos ver las fotos y decidir con vosotros me ha gustado mucho. Pero tenía una pregunta. Antes, cuando hablabas de los pueblos, has hablado que tenía muchas entrevistas y he ido también el artículo del País. ¿Y cómo vosotras han establecido un diálogo con la prensa y para tener mediatización, vamos a decir? Bueno, pues nos avanzamos. Íbamos a hablar un poco de este tema al final, pero bueno, lo sí, comentamos. Pero es muy interesante la pregunta por eso, porque veis que estáis buscando en los pueblos más recónditos, en los lugares más pequeños, en pueblos de menos de 500 habitantes, de 100, pero como bien dices, la prensa ha tenido un interés especial, bueno, todos los medios de comunicación, ¿no? Es un proyecto que ha tenido una relevancia mediática importante que sí, que tenemos que hablar cómo estáis gestionando, es muy buena pregunta, esta atención mediática. Pues la verdad que no dejamos de sorprendernos cada vez que suena el teléfono para preguntarnos si seguimos con el proyecto, porque siempre esa es la primera pregunta. ¿Sigue el proyecto? Y es como, pues sí, seguimos. Y tenemos que decir que hemos tenido mucha suerte porque en esa primera campaña de crowdfunding que hicimos para arrancar el proyecto, ahí sí que hicimos una campaña de comunicación a nuestra medida. Era la primera vez que hacíamos algo así. Nosotros, pues bueno, pues sabemos más o menos cómo funcionan los medios, pero nunca habíamos hecho un trabajo como ese. Y ahí sí que nos preparamos bien una buena campaña en redes, mailing, etcétera, etcétera. Y bueno, pues llamó la atención a nivel local, ¿no? Sí. Y poco a poco, pues ha ido llamando la gente, porque son artículos que se quedan ahí y si alguien busca fotografía rural, pues ciertas palabras clave, aparecemos. Sí. Y ha sido una bola de nieve. Sí, ocurre mucho esto con los medios de comunicación, que los pequeños siempre son los que lo descubren y los grandes son los que vienen luego detrás y lo enseñan a más gente. Esto también lo hemos vivido. Pero yo creo que es que se dan circunstancias, o sea, tenemos justo unos ingredientes que hemos encontrado sin buscar, que esas cosas a veces suceden, y que son una vida nómada, que es atractivo, es romántica la idea. También una película que ganó el Oscar, Nomadland, también de repente estábamos en los informativos porque hay unos chavales que viven en la autocaravana y también la noticia. Se da la circunstancia de la fotografía, el hecho cultural, la España vacía, de acercarla, y luego, por supuesto, la España vacía, ¿no? Que todo el mundo se le llena tanto la boca de la España vacía. Que nosotros nunca hablamos de eso, pero bueno. Sí, es un tema que hablas con unos y hablas con otros y conoces las realidades de maneras muy diferentes. Entonces yo creo que son una mezcla de ingredientes que es muy atractivo para los medios de comunicación. Es como
dentro del mundo en el que vivimos, que andamos con tanta locura, con tanta noticia tan desagradable, pones las noticias y son bofetadas y bofetadas de realidad. De repente esto es un poco lo que decía, que luego lo escucharemos, el de Telecinco. Y ahora un poquito de aire, ¿no? Un poquito de buena noticia, vamos a explicaros algo más. Pero es verdad y es muy interesante cómo atrae a la gente este trabajo. Y quizás también a lo mejor la pandemia ha contribuido a que hagamos todos una reflexión colectiva sobre nuestros orígenes, dónde estamos, volver un poco a las cosas más esenciales también, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues si os parece podemos ver ahora queríamos poner un capitulito para que veáis... Vamos a ver un poco cómo sería esa dinámica de llegar al pueblo, cómo suceden las cosas, ¿no? Sí, rock and roll siempre. Porque además de retratar, esto no lo hemos dicho antes, pero además de intentar retratar a toda la comunidad, lo que hacemos también es una crónica visual que lo grabamos Carlos y yo con nuestras camaritas, sencillito, y montamos una pieza donde se recoge qué ocurre. Entonces, sí, durante esa semana. Hay que decir que la página web merece una visita porque cada pueblo tiene su cuidado, su archivo, su crónica visual. A mí eso me pareció delicioso cuando empecé a ver todas las crónicas, o sea, el cariño con el que cada pueblo es tratado, ese reportaje un poco de lo que sucede, el ruido, casi puedes sentir un poco cómo ha sido esa convivencia, ese abrazo. Creo que merece mucho la pena estas crónicas, así que vamos a ver una. Vale. Sí, en realidad la idea original era escribir esa crónica escrita, ¿no? Tipo más tradicional, con su texto, pero pasaba lo de siempre. No somos escritores, no dejamos de ser fotógrafos. El día antes me dice Carlos, Oye, tengo una idea, yo creo que no. Es que no puede ser. Que es que además vamos a poner la página web en 4 idiomas. Claro, está en 4 idiomas. Va a ser un follón. Para traducir, escribir algo bien hecho. Y que además es eso, que sí, que bueno, podemos escribir 4 líneas, pero hacerlo bien. Pero no tenemos la frescura de un periodista, de alguien que se dedica. Entonces fue como, nos dejamos de tonterías a lo nuestro, la imagen. Sí, y un poco es como, también lo decías con el cariño, que al final uno da lo que recibe, ¿no? Y te vas de allí con tanto cariño, con tanto empujo, con tanto ánimo, con tanta cosa que dices, bueno, lo mínimo es hacerlo con cuidado y con cariño, ¿no? Y bueno, esto es una pequeña pieza de un pueblo en Córdoba. Ya me callo. Venga, lo vemos. Una aventura, Córdoba. Andando. Oye, Mario, qué bien lo haces, pareces profesional. Mira, Mario, qué guapo. Madre mía, qué guapo. Es que está guapo, ¿eh? Es que es guapo. Es que sale la foto. Qué guapo. Vaya. ¿Has visto qué chulo? La ponemos ahí. La luz está bien, estás ahí en su sitio, y adelante, ¿sabes? Se te notan las pumas. Te tensa mucho la boca.
Bien, bien, bien. Sale estupendamente, ¿no? Bien. ¿Qué años es usted? ¿Qué año nació? Tengo 85, 36. ¿Sabes? Chavalín, ¿eh? ¿Ves qué bien ha salido? Chavalín. María. Relaja. Y la última. Eso es. Vale, pues vamos a hacer 3 más, ¿vale? Sí, señor, qué guapo, muy guapo también, don Manuel. Bueno, gracias. La verdad que no me canso de verla. Merece mucho la pena verlas todas porque cada pueblo tiene ahí su sentido y su identidad. Y viendo esto, claro, cabe otra pregunta. O sea, estamos hablando muchas veces de los procesos creativos que en ocasiones pues, se van quedando en una zona de confort, en una zona de realización, pero en este caso estamos habitando en una autocaravana, moviéndonos por diferentes escenarios, pueblos, a las velocidades que la autocaravana nos va dejando, ¿no? Entonces, estamos siempre en un proceso de adaptación, de simbiosis, de adaptación a ese entorno, que yo entiendo que como creadores también es una tensión constante, ¿no? De estar cada día redefiniendo cuál es la relación con lo que pasa alrededor, ¿no? ¿Cómo es ese moverse en la bicha? Hablemos de la bicha, de la autocaravana, un poco como un tercer componente, ¿no? De este Sí, de hecho muchas veces cuando llegamos a los pueblos están esperando más a la bicha que a nosotros. Tiene mucha personalidad, mucha personalidad. Sí, tiene fans. Sí, yo creo que la base de esto que justo nos cuestionas es algo que desde el COVID también a todo el mundo le empezó a resonar y empezó a utilizar la palabra, que es la incertidumbre. O sea, el momento en que sales de casa de esta manera y a lo desconocido, dentro del contexto de que estamos en una Europa, que no hay conflicto, bueno, estamos ahí, ¿no? Yo me acuerdo la primera noche que pasamos fuera. Estaba pensando ¿verdad? en eso. Estábamos... Parecía que todo el mundo nos iba a querer robar todo el equipo fotográfico y acabamos a cruzar la frontera como... Estábamos a 30 kilómetros de casa de mis padres. En y era Francia, como, un me pueblo. siento rara. Sí, era como, estamos seguros de esto, todavía podemos dar la vuelta. Muy naif todo muy naif. Y no, con el viaje y con el caminar y el hacer, pues vas aprendiendo y te vas dando cuenta de muchas cosas. Pero sí es cierto que de repente un día estás bordeando Valencia por la autopista, que intentamos siempre evitar, y ¡pum! Pinchazo. Y Pues ya está, todos los a la planes- cuneta. Teníamos ese día todo programado de qué había que hacer, pues ya sabes que la grúa va a Pues tardar no. lo suyo, que cuesta subir este cacharro en una grúa, y hay una foto De luego hecho, por ahí. bueno, luego la vemos, sí. Entonces el día a día siempre es, muchas veces decimos, la meta de hoy es tirar la basura. ¿Sabes? A ver dónde. Bueno, eso Es era un poco en Europa, porque en Europa era un poco complicado en ciertos países encontrar unos containers abiertos, porque los tenían cerrados, no sé qué, bueno, era una historia. Entonces, bueno, sí, o eso, o tenemos que conseguir agua, tenemos que encontrar un sitio donde limpiar el baño, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, las cuestiones más mundanas se convierten principales y te van marcando el ritmo. Entonces, a partir de ahí ya vas elaborando todo lo demás. Claro. El trabajo, las pausas, bueno. Claro, el vivir limitado de agua y de electricidad, que no es como tú siempre en casa controlas el consumo que haces para que luego la factura no sea una bofetada. Nosotros simplemente para no quedarnos sin. Y es como, pues tenemos 80 litros de agua que los podemos estirar siendo una semana. una higiene, manteniendo esa higiene correcta que toca, los tiramos una semana. Cuando en una casa normal una única persona en un día gasta 80 litros. Sí, es Entonces, una barbaridad. Claro, de repente
al principio fue un shock, ¿no? Encontrarnos con esta realidad. Es como, a ver, claro, te puedes gastar los 80 litros en un día y al día siguiente irte a otro camping o a otra área, pero, hombre, no es sostenible, ¿no? Si quieres llevar un ritmo de vida. Entonces, poco a poco hemos ido encontrando la manera de gestionar esos tiempos, de organizarnos, de decir, bueno, pues más o menos tenemos independencia para una semana, tanto por el agua, el baño, la comida también, compras más o menos tal, pues vas adaptándote y vas organizando tu tiempo para trabajar, para tener ocio, para visitar los sitios, que también nos aprovechamos. Claro. Pero claro, es extraño, ¿no? Porque da la sensación de que por el hecho de estar viajando y en una autocaravana estás siempre de vacaciones. Claro, eso es algo que la gente confunde muy fácilmente. ¿No? Entonces, bueno, incluso para nosotros a veces es difícil, ¿no? Como, estamos, como veíamos antes las fotos, ¿no? Estamos aquí, que esto es Nazaret, donde surfean las olas más grandes del mundo, pero estamos haciendo la página web del proyecto. A mí me dio un ataque de ansiedad, te lo juro. Entonces, estando allí, que al final toda esta imagen tan idílica que proyecta el hecho de vivir en la autocaravana, pues bueno, pues tiene muchas más aristas y tiene muchas más capas, ¿no? Sí. Que es fantástico, no nos quejamos, estamos felices de la experiencia que hemos tenido porque pues de repente amanecer en sitios así o así, al lado del Danubio y poder estar y cumplir ese sueño de habernos acercado a la naturaleza es fantástico, aunque luego también hemos dormido en parkings del Lidl, Mercadona, del Ikea o de donde sea. Sí, y luego también el cómo convertimos la autocaravana en nuestro pequeño estudio a veces. Aquí teníamos, por ejemplo, que fotografiar la agenda que regalábamos, que era como recompensa en el match funding, y tú tienes los elementos que tienes y juegas con eso. Entonces también la creatividad, todo al final, todo gira en torno al inventar y reinventar y los usos. Sí, por suerte tengo que decir que soy muy afortunada porque a Carlos se le da muy bien este trabajo inventivo y de aprovechar los recursos que tenemos para utilizarlos de la mejor manera posible, y ahí el ordenador también tiene 2 ventiladores porque la temperatura era muy alta y si no el ordenador no iba, que esa es otra de las cosas que nos condiciona el clima. El clima nos condiciona muchísimo. Desde el principio dijimos nosotros como las golondrinas. En invierno para el sur y en verano para el norte. Luego al revés, en Córdoba lo que habéis visto era a finales de agosto. Sí. Chica, luego el trabajo pues es lo que tiene, pero sí que intentamos en la medida de lo posible respetar esto porque nos condiciona mucho y de repente nos encontramos en situaciones que el ordenador no va porque está y la electricidad también, ¿no? Que eso también nos conocemos muchísimas bibliotecas de España, de pueblos y de ciudades pequeñas, porque si está nublado, como aquí, de repente no tenemos electricidad, las placas solares no van, las baterías no aguantan y hay que irse a las bibliotecas, que eso también es otro... no sé por qué la hemos puesto. Bueno, a mí me parece que... Yo creo que es muy descriptiva. Sí, y luego este es un tema del que me parece muy interesante hablar porque en los procesos creativos siempre estamos buscando pues esa zona de confort donde más o menos haya algo previsible que tú puedas controlar, y en este caso es una tensión constante de siempre hay algo que escapa a mi control en cada momento, ¿no? Yo creo que aprendes a gestionar justamente eso, ¿no? Yo vengo de una tradición, la gestión del control. Aprender a no querer controlarlo todo. De repente te liberas. Yo esto lo aprendí mucho viajando con los cubanos precisamente, que aquello era, cada día estabas en un lugar, otra manera, y era como, chico, relájate. Yo quería hacer las fotos que yo tenía pensadas, siempre, como vengo yo del mundo de la música y del mundo del jazz, siempre lo ponía en ejemplo también cuando daba clases en Barcelona Universidad. Yo les decía a mis alumnos, esto es como el jazz. Tienes que tener la partitura y la tienes que saber interpretar de pe a pa, tienes que saber leer, tienes que tener el control de lo que sucede para a partir de ahí empezar a improvisar. Y eso es un poco el equilibrio, ¿no? Como todo en la vida. Y en este caso nosotros es como, claro, es más fácil, entre comillas, vivir con el control, pero no, en realidad es más fácil fluir con lo que sucede siempre que no... ¿Sabes? Ese equilibrio, ¿no? entre ambos mundos. Pero es una reflexión que hay que hacer y que hay que elaborar todo ese proceso. Y a mí me parece que lo que habéis hecho muy bien ha sido convertirlo en una fortaleza. De hecho, es una reivindicación que está desde el minuto cero en vuestra página web, ¿no? Vivir sin prisas, porque no se pueden tener prisas, ¿no? Claro, claro. La cabra tira al palmonte. Y también reivindicar hay que decir, ese tiempo lento que ahora mismo nos hace tanta falta que vamos por la vida a esta velocidad. Un poco antes, el otro día también me preguntaba una alumna que por qué no teníamos un aparato
una autocaravana más moderna. Y, bueno, primero porque no nos lo podemos permitir, porque son carísimas. Pero por otro lado también es una máquina que nos obliga a nosotros mismos a ir lentos. O sea, te lo aplicas lo de quiero dejar de tener prisa. Pues cógete un coche viejo y ya está. Claro. Y ahí ya no tienes escapatoria. Para venir aquí habíamos planteado 3 etapas. Al final vinimos en 2 porque, bueno, pues las cosas fueron bien. Pero siempre tenemos que tener una previsión de por si pasa algo, tener el margen de llegar o para poder cumplir. Claro, ir a 60 kilómetros por hora por una carretera nacional o secundaria y poder ver el paisaje, disfrutarlo. Es que esto lo decimos, nosotros ya lo vivimos de manera natural. Al revés, ahora vamos con algún amigo o amiga que nos lleva al aeropuerto o lo que sea y vamos en coche a 120 y vamos cogidos, porque es una velocidad que digo, pero con cuidado, que esto no, de verdad no se ocurre. Y es bonito haber llegado a ese punto de decir, no. Y el otro día también lo comentábamos, estar en un bar y el camarero estresado, te pone una cerveza, y te viene a pedir y te dice, espera un momento, y digo, tranquilo, no tengo prisa. Se les gira, es como, gracias, ¿sabes? Y nosotros el lujo de poder decirlo, eso está muy bien. La espera, en fin, ya está. Ese es otro aprendizaje que tenemos que tomar de vosotros, ¿no? Tomarnos la vida así y bueno, aprender también de buscar esas fortalezas en un proceso que aparentemente pues condiciona, pero que comprendiendo eso podemos llegar también a profundizar más en el propio proyecto, porque al final hacia donde vais a buscar no podéis ir con prisas, ¿no? En ese territorio de los pequeños pueblos donde las cosas tienen su ritmo y donde es verdad que el tiempo también es más lento. Al final es eso, adaptarnos constantemente al entorno, ya sea por el clima, porque estamos en un pueblo, porque tenemos un encargo, por lo que sea, incluso a las horas del día, que es otra de las cosas que a mí me suele gustar destacar, que es que desde que vivimos en la autocaravana vivimos más como las gallinas, vivimos con el sol, porque en verano los días son largos y uno disfruta y aprovecha el día hasta el final. Pero ahora que estamos entrando en otoño y los días se van haciendo más cortos, nosotros a partir de las 5 de la tarde, cuando ya no hay luz, o sea, porque intentas hacer vida también fuera de la autocaravana. Yo creo que más vida de lo que hacíamos antes fuera de nuestras casas o de nuestros estudios. Pero ahora en la autocaravana, si ya no hay luz, pues ya tampoco tienes dónde irte y tu casa está en la autocaravana pues tiras de placas solares, por tanto tampoco puedes estarte desde las 5 de la tarde hasta las 2 de la mañana con la luz encendida porque no es viable, porque al día siguiente por la mañana, si no, no tienes electricidad para poder seguir trabajando, por tanto a las 8:30 o a las 9, pues a la cama. Sí. Y ya está, y a las 6:30 te levantas, hay luz y arrancas, ¿no? Entonces, adaptarse también a eso, pues es entender dónde estás, ¿no? Que es verdad que eso también nos sirve para cuando llegamos a los pueblos ser lo menos invasivo posible. O sea, nosotros llegamos y no cazamos, no vamos a buscar la gente, no vamos. De hecho, vinieron los de Televisión Española, los de España Directo, y querían ficcionarlo todo un poco de, no, pues vais allí, vais a la casa, tocáis y abrís, y dices, chicos, no estás entendiendo de qué va esto. O sea, esto es de nosotros llegamos, estamos e invitamos a que la gente venga cuando sientan que es su momento de venir, porque tengan prisa o no, lo que sea. Pero es una manera también de ser coherentes, volvemos, ¿no? Siempre a esa cosa de ser lo menos invasivo y ser lo más discreto posible. Sí, vamos a hablar un poco de esto, si os parece. ¿Cómo es ese proceso de llegáis al pueblo y, como dices, no hay búsqueda de esas personas que queréis retratar, sino que estamos esperando a que vayan llegando? O sea, estamos hablando de la fotografía como una herramienta para conocer, ¿no? Entonces, en ese proceso de ir acercándose o que las personas se acerquen a vosotros para que estén cómodas, para que bueno, ¿cómo va ocurriendo ese Claro, es muy importante encontrar, o sea, hay un trabajo previo, también nos preguntaban el otro día, entonces llegáis al pueblo y ¿qué? Y dices, no, hay un trabajo de contactar antes con el pueblo, de hecho si vamos generalmente es porque nos hemos puesto de acuerdo, el ayuntamiento o la asociación con nosotros a nivel presupuestario y demás, porque esto también tiene un coste, es bajo por lo que vamos descubriendo, pero tiene un coste y
Y es muy importante encontrar una persona en el pueblo que nos haga de intermediario un poco, ¿no? No un mediador cultural, pero puede ser un vecino, simplemente que sea un motivado, que diga, pues sí, esto hay que hacerlo en el pueblo, y entonces nosotros les facilitamos material gráfico para que pongan carteles por el pueblo, para que hagan buzoneo. También, volviendo a lo digital, que nos pensamos que en los pueblos solo hay que poner carteles con chinchetas en el corcho, y no, tienen sus WhatsApp, tienen sus Facebook, tienen sus grupos, y también por ahí. Y es muy diferente llegar a un pueblo donde llegas y te vienen los niños que ya saben que llegan y corriendo como si estuviéramos yo que sé dónde, y vienen los de Nomad y corriendo. O pueblos que llegas y esperas una hora que llegue la alcaldesa y te pregunta qué vamos a hacer, si vamos a dormir en la plaza o porque arriba hay vistas más bonitas para dormir. Y dices, ok, No has es muy entendido importante, nada. es muy importante la ayuda. Ese trabajo un poco de preparación de qué es lo que se va a esperar la gente, ¿no? Correcto, Porque sí. aquí ha sido muy distinto, es decir, los estudiantes ya tenían esa comunicación previa, una formación un poco fotográfica para saber cuál iba a ser el proceso, pero esto sí me gustaría que lo habláramos. Claro, vamos a hacer un retrato a personas que con las que en ese retrato estamos también entendiendo y construyendo esa identidad, ¿no? Un poquito cómo haces ese trabajo de acercamiento. Claro, a nosotros nos toca el trabajo un poco educativo de explicar que lo que estamos haciendo ahora quizás no parezca muy relevante, que quizás parezca como algo anecdótico, ¿no? Me van a hacer un retrato o sí o no. Y es como, no, esto que estamos haciendo nosotros es crear memoria para el futuro. O sea, así como nosotros cogemos fotos antiguas y las vemos y mira qué ropas, mira qué pelos, mira qué poses, ¿no? Valoramos mucho esa fotografía antigua, le damos un valor. Nosotros lo que hacemos es un ejercicio de antes, decir, no, pongamos en valor ahora para que esto se pueda ver dentro de 100 años, ¿no? Cuando tú esto se lo explicas a alguien en el pueblo, dice, claro, a ver cómo nos ven dentro de 100 años. Claro, es verdad, es necesario. Y a veces, al revés, hemos tenido casos de abuelas que traen a la nieta, que no se quiere hacer la foto, y dice, para ti esto es una tontería, pero dentro de muchos años tendrá sentido. Y es muy bonito ver eso, ¿no? Que a partir del trabajo que estamos haciendo, cómo unos entienden, cómo otros comparten, cómo otros, ¿no? No sé, eso es un proceso vital que también hemos ido aprendiendo y viviendo y descubriendo. ¿Os parece que veamos una pequeña crónica también? Sí, a ver qué tal el volumen aquí. Que se entiende un poco todo ese proceso mejor. Vamos a ver. ¿Dónde estabas, cariño? Ahí, muy bien. ¿Y patata aquí decimos? ¿Cara patata? Miramos aquí. Eso es. Elegante. ¿Verdad que está elegante? Sí. La última. Oye, es la compañera de las cartas. Lista. Muy bien. Pues muchas gracias. ¿Quién es esa? ¿La macho? ¿Qué tal? Me ha encantado. Cantauri, venga ya. Tan pronto. ¿Qué dices? Vamos a la sombra antes de que nos dormitamos. ¿Dónde sacas la foto? A las 7 tenemos la cita. Sí, viene la foto.
Siéntate en medio. Eso es. Mírala, estupenda. Miramos aquí, ¿vale? Tiene usted unos ojos muy bonitos, ¿eh? ¿A qué no le habrán dicho? Mírala. Eso es. Ay, qué calor hace. Sí, ¿verdad? Ay, qué calor hace. Y nosotros aquí al solano, ¿eh? Porque a mí las fotos no me gustan nada. Bueno, pero es todo el pueblo y así queda para el recuerdo, hombre. Claro. Y la última. Muy bien, ¿eh? Vámonos. No, que no sea tan doloroso. Fantástico. Están estupendas las tres. No lo digo por quedar bien. Va a echar los novios. ¿Cuánto público? Me peino. ¿Vas a buscar a Diego? Muy bien, ¿eh? ¿Cómo vienes, chaval? Miramos aquí. Ole. La verdad, como he dicho antes, es que son deliciosas y además en esta de Fuentestrun se ve muy bien ese trabajo el trabajo previo de comunicación que tenéis que hacer, por supuesto, y el trabajo posterior, ¿no?, que hay que hacer cuando las personas se están retratando, porque ahora mismo tomamos imágenes fotográficas continuamente, estamos continuamente en el móvil, mandamos selfies, compartimos nuestra vida cotidiana así sin pudor, pero no estamos acostumbrados a retratos, ¿no?, con este grado de intimidad, de comunicación, despojados de artificios, ¿no? Y veo, siempre se te ve a Carlos, ¿no?, y a Eli cuando está comentando las fotos con los retratados, a ver, este es más guapo, ¿cuál es esto conecta un poco con el debate anterior, con Amparo Lassen, también sobre la vergüenza, sobre cómo nos sentimos cuando salimos de nuestra zona segura, cuando nos encontramos en esa sensación de vulnerabilidad ante el retrato, ¿no? ¿Cómo vais gestionando un poco esto? Es el trabajo, en realidad es lo más... Es el tema al final. Sí, es lo más complicado. Yo siempre digo que al final yo monto un flash, monto un fondo y la cámara va en automático, como quien dice, y mi trabajo es la gente, el contacto, el bajarle el ritmo, el calmarles, el darles confianza. Lo que vamos a construir lo construimos entre los dos, ¿no? Siempre es este trabajo de bajar el ritmo también, ¿no? La gente viene acelerada y es como, no, bajémosle el ritmo y lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer tú y yo, ¿vale? Vamos a intentar obviar máscaras. Claro, esto tampoco se lo puedes decir a un señor de 70 años que está con el palillo ahí, ¿qué me estás contando? Tienes que saber muy bien con la psicología cómo hablar con unos y con otros, ¿no? Pero no sé si quieres comentar lo del... Sí, adelante. Bueno, nada, que al final cuando nos pusimos a hacer retratos, desde este primer retrato que fue el primero de la historia, a esto que es lo que nos encontramos habitualmente pues, en redes y lo que creemos que la gente joven practica más. Tenemos una pregunta. Bueno, mientras tanto, pues entre esa cuestión fotográfica más arcaica, por decirlo de alguna manera, y lo actual, pues nosotros hemos encontrado pues una manera un poco clásica también, ¿no? Pero un poco pues a la manera y a nuestra visión. Sí, que quería preguntaros precisamente qué diferencias habéis notado aquí haciendo retratos a gente joven y más o menos de la misma edad todos, en los pueblos, que cambia mucho, la verdad.
Es muy buena pregunta porque hablando estos días con ellos hemos precisamente comentado que en los pueblos la gente que menos participa es esta franja de edad en la que aquí habéis tenido la oportunidad de participar, así que sí, me parece muy interesante, gracias. Pues diferencias muchas, porque vosotros sois una generación que tenéis una relación muy diferente con la fotografía en general y con el retrato y el selfie en particular. Entonces, a partir de ahí, pues la manera o las cosas con las que Carlos tiene que lidiar son ligeramente diferentes, precisamente por vuestra edad. Totalmente. De hecho, la siguiente diapositiva habla de esto. Exactamente. Es muy diferente fotografiar a un niño, o sea, siempre decimos, los niños y los mayores son los que mejor se ponen delante de la cámara. Unos porque no son conscientes de la imagen que tienen o que dan, los pequeños, y los mayores porque están de vuelta. ¿Sabes? Es como, es que me da igual, ya me conozco, llevo 80 años viéndome delante del espejo y es como, no tengo nada que demostrar. Entonces, sí es cierto, justo lo que decíamos, y es una pregunta que también hemos aprovechado estando aquí, que os hemos hecho a muchos, que es como, ¿por qué creéis que la gente de vuestra generación no participa tanto en esta actividad? Obviamente los hay que participan, pero es la gran minoría, ¿no?, en los pueblos. Y han habido como diferentes respuestas que más o menos van por el mismo lugar. Uno es que tenéis la imagen sobreexplotada. O sea, vosotros mismos habéis explotado a través de las redes sociales vuestra imagen, la habéis llevado a lugares, no sé, es como el autorretrato, no lo consideréis ni autorretrato, lo consideráis selfies, ¿no? Y es como hay una banalización de la propia imagen y una instrumentalización de la propia imagen, que esto da para otros muchos debates más complejos, pero sí, vosotros, y es curioso que seáis tan conscientes de eso. Luego hay... Por otro lado, la otra reflexión que hemos hecho a través de algún comentario vuestro también era que el comentario era, es que nosotros nos queremos ir de los pueblos. O sea, al final la sensación que tenemos es que no os sentís parte de esas comunidades pequeñas en las que nosotros estamos desarrollando el trabajo y, por tanto, vuestra comunidad es otra, no es la del pueblo, sino vuestra generación, vuestras amistades y lo que esperáis encontrar fuera del pueblo, ¿no? Entonces, pues eso hace que, como no hay ese sentimiento de pertenencia a ese lugar en concreto, pues lo que nosotros ofrecemos no es muy interesante para vosotros, ¿no? Eso es un poco a lo que más o menos hemos llegado, que habrá otras razones. Sí. Y es muy curioso decir, o sea, también preguntarles, interpelarles, decir, ¿y creéis que eso va a cambiar con el tiempo? Y se paran, reflexionan y dicen, pues sí, seguramente sí. O sea, seguramente con los años maduren esa idea y sean conscientes de lo que significa ser del pueblo, ¿no? A veces hace falta irse del pueblo para volver, para conocer otras realidades y redescubrir también el pueblo, ¿no? También muchas veces se dice que hay que matar al padre en psicología, ¿no? Pues yo creo que hay que matar al pueblo también, ¿no? Un poco como para poder volver a relacionarse con ese entorno de una manera diferente. Entonces, bueno, perdón. No, perdón, puedes continuar. Creo también que para nuestra generación es un problema de que lo que en inglés se llama body image, la representación que tenemos de nuestro cuerpo, porque por ejemplo las fotos que vosotros han sacado no tienen filtros o algo para tener como una cara más fina. Sí, exactamente. Y por eso es más difícil aceptar eso, porque lo que postamos en las redes sociales siempre no es lo que sacamos. Sí. Claro, lo que se enseña públicamente, y no solo en redes, muchas veces son las máscaras. Entonces, en el encuentro que nosotros hacemos, intentamos en la medida de lo posible que quitar alguna de esas capas de las máscaras, por lo menos, ¿no? Para que ese encuentro con la otra persona sea real y sea real en ese momento. No es necesariamente una fotografía que te va a representar como persona, pero sí va a ser la representación de ese momento que has compartido con nosotros y ya está. Sí, y luego está, o sea, más allá de esa generación es luego la reacción que escuchamos siempre en los pueblos, ¿no? Da igual la edad. Qué mayor me veo, qué viejo estoy, no, toda esta es como siempre les contestamos, ojo, no vas a ser más joven de lo que eres hoy.
¿sabes? Y la gente se queda un poco como estos, ¿de dónde han salido? Pero es verdad, este trabajo también nos sucede que cuando ponemos esas fotografías en la autocaravana, en el exterior, que luego hablaremos, la gente nos dice, es que solo ponéis a los guapos. Y digo, no. No. El problema es que nosotros mismos somos tan autocríticos con nuestra propia imagen que nosotros nos vemos los defectos y aceptamos los defectos de los demás. Yo siempre les pongo el ejemplo de que yo soy calvo, tú a mí me has conocido así, no tienes ningún problema, pero yo he tenido mi proceso, ¿no?, de aceptación y lo que te invito, cuando te entrego esta fotografía, es que hagas esta reflexión también sobre tu propia imagen. Muchas veces tenemos que explicarles que están tan acostumbrados a verse en el espejo de una manera, que ellos tienen el lunar aquí, para ellos el lunar está aquí, y luego en la fotografía ven que está en el otro lado, que es una cuestión meramente fotográfica. Y hay que hacer este ejercicio siempre de educación. Llega un momento, es verdad, que no es fácil, que cuando llevas toda la semana en el pueblo y todos te dicen lo mismo, dices, hostia, es agotador, no te voy a mentir. Es un trabajo pedagógico al mismo tiempo. Totalmente. Y didáctico, ¿no? Y ese trabajo pedagógico nos toca hacerlo a los dos, a Carlos en el momento de enfrentarse a la toma fotográfica y a mí cuando entrego esas fotografías, porque esas entregas a veces son, madre mía, lo que son. Llegas a escuchar unas cosas bastante terroríficas que tienes que hacer de tripas corazón y seguir y comprender qué está ocurriendo ahí al final. Y es todo esto, ¿no?, que tenemos realmente... Nos cuesta mucho relacionarnos con nuestra imagen. Parece mentira, ¿no?, que a día de hoy todavía no estemos, no sé, de una manera un poco más saludable con nosotros mismos y con nuestra imagen. Que nos pasa mucho con la voz también, ¿no?, que siempre lo ponemos como ejemplo también, que nos oímos en una grabación y pues si yo no soy esa. Y con las imágenes nos sigue pasando lo mismo, ¿no? Creo que no sé... Es súper importante que poco a poco se hable porque es que al final vivimos en la era de la imagen y si tenemos que vivir todo el rato con un peso tan grande encima es inviable. Y luego hay otra cuestión también, otro matiz ahí que a la hora de las entregas ocurre, es que qué mal me veo. Mira, yo estoy convencida que muchas veces hay una falsa modestia. Muchísimas veces, porque socialmente está muy mal visto que tú cojas una fotografía tuya y digas, pues qué maja estoy. Es que está mal visto. Y entonces, como estamos en un espacio público en el que entregamos algo que es íntimo, porque es tu imagen, es tu retrato, algo que tú no has controlado, yo te lo estoy entregando, pero hay 10 alrededor, a ver, ¿cómo estás? A ver qué tal has quedado. Entonces, eso es un peso muy grande y está mal visto que uno tenga una autoestima sana. Entonces, ojo con todas estas cuestiones. O sea, que también estáis haciendo un trabajo ahí de empoderamiento, de autoestimas colectivas en los pueblos. ¿Tenemos otra pregunta? Vamos avanzando, si os parece. Sí, voy avanzando. Teníamos otra, por ejemplo, aquí en estas imágenes enlaza muy bien con el tema de la vergüenza, ¿no?, que ya se ha tratado en este foro, y vemos a una de las niñas claramente avergonzada delante de la cámara y en la otra lo que ha ocurrido es que la niña se ha puesto y por detrás de Carlos está el padre o la madre diciendo «¡pero sonríe!» y la niña no sabe sonreír o ha aprendido a sonreír de una manera forzada. Está obligada a sonreír. Está obligada a sonreír, pobre niña. Yo le meto mucha... justamente aquí, en los pueblos quizás no soy tan bestia, pero aquí ha ocurrido con alumnos y alumnas de, ok, ya está, ya tenemos la sonrisa, vamos a buscar otra cosa. O sea, la herramienta sonrisa sabemos que funciona, estás estupenda, estás estupendo, lo que sea, pero vamos a probar otras cosas, ¿no? Vamos a jugar a buscar otra... No hace falta serio como si me fueras a dar un palo, que también se lo he dicho mucho, sino, oye, un punto neutro, ¿no? Intenta enseñarme quién eres. Y es complicadísimo porque siempre digo, la manera de hacerlo es conectar con uno mismo. Bueno, y ahí hay un tema de... ¿no? Autoestima, que estamos hablando, del cuidado, y yo a veces aprieto más y a veces aprieto menos. Y también, el siguiente caso es un caso también bastante especial. El chico de la izquierda es un chico también de allí de Guipúzcoa que vino, o sea, yo no he visto persona más nerviosa delante de la cámara. Vino con los puños cerrados de esta franja de edad,
no me gusta la fotografía, no me gusta mi imagen, no me gusta que me hagan fotos, pero vengo convencido de que es importante esto que estáis haciendo y quiero participar, quiero formar parte de esta comunidad y de lo que estáis haciendo. Y de repente, claro, el chico delante pues le temblaba a todo el pobre, haces un trabajo, te le dedicas más tiempo y al final consigues el retrato, se fue feliz, pues se veía guapo. Y dices, mira, es la primera vez que tengo una fotografía mía donde me veo bien. Y el otro caso es pues también la misma generación, el bruto del pueblo, que él no quiere salir, que no quiere salir, que no quiere salir, a mí solo si me haces de espaldas. Bueno, es tu forma también de salir, ¿no? Y todo el mundo sabía quién es perfectamente por su espalda. Y es como, bueno, pues ahí también está la identidad, ¿no? Y dejar expresarse a cada uno como es, ¿no? Había una pregunta ahí, Maribel. Dinos. Bueno, lo primero quiero agradeceros enormemente que hayáis querido compartir vuestro proyecto con nosotros tan bonito y por supuesto quiero agradecérselo a Maika y a Javi porque son los que nos han dado oportunidad de conoceros porque si no, no hubiese sido posible. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, me gustaría preguntaros a colación de lo que habíais dicho anteriormente. Claro, estáis jugando con el retrato de las personas en esta sociedad donde tenemos tanto celo de la privacidad. ¿Cómo gestionáis el tema de los derechos de las fotografías? Porque luego se las dais a la gente, pero luego las colgáis en vuestra web. Claro. Entonces ahí creo que hay un tema de... Sí. Y no las enseñáis aquí. O sea está muy bien que lo saques a colación porque es algo a lo que le ponemos también mucha atención. Desde el principio sabíamos que teníamos que ir, trabajamos con material sensible y por tanto tenemos que ir con mucho cuidado. Entonces nosotros siempre preparamos 2 contratos. Uno, el que firmamos con el ayuntamiento o la asociación cultural que nos haya invitado, donde muy sencillamente explica qué usos pueden hacer ellos, qué usos podemos hacer nosotros con la imagen y qué es lo que no se puede hacer. No se puede sacar rédito económico con las imágenes. Se pueden utilizar para cuestiones de educación, para hacer un póster en el pueblo, para utilizarlos, consulta, con actividades culturales, todo lo que tenga que ver con la divulgación, la educación, el estudio, que eso esté disponible para si dentro de unos años viene algún antropólogo, yo qué sé, todo lo que tenga que ver con no sacar un rédito económico. Y luego, por otro lado, cada persona, justo antes de hacerse la foto, tiene que firmarnos la cesión de derechos de imagen. Ahí también explicamos para qué se utilizará y para qué no. Se utiliza para comunicar sobre el proyecto, para subirlo a la página web, se entrega al ayuntamiento y poco más. Exposiciones, está previsto también que tal vez más adelante haya una posibilidad de que haya algún libro, algún audiovisual, no sé, todos los materiales que podamos crear, pero siempre vinculados al proyecto, nunca para nada que no tenga que ver con el proyecto. Y en este caso hemos adaptado estos contratos para aquí, para la universidad y para los usos específicos que se van a hacer con esas imágenes. Los alumnos lo han leído, lo han firmado los que han querido participar y ya está. Y en el pueblo también es igual. El que quiere participa y el que no. Bueno, vamos avanzando, si os parece, y viene muy bien precisamente esta pregunta porque la siguiente pregunta que podríamos hacer, avanzando un poco con algunos ejemplos que tenemos de personalidades, de formas de mostrarse, ¿no? Si queréis comentar algo sobre estas. Pero la siguiente cuestión sería, ¿qué hacemos después con estos archivos, ¿no? ¿Cómo sería esa visibilidad, ¿no? Lo que ha comentado Eli, esa exposición pública, esa exposición colectiva, ¿no? Que ya habéis hecho una en Huesca, además. Sí, ahora lo veremos. Sí. Bueno, lo primero que hacemos es siempre ponerlas en la autocaravana, ¿no? En el pueblo cuando estamos, pues no todos los retratos hechos en el pueblo se ponen en el mismo pueblo, pero tal vez en el siguiente o en el siguiente pueden ir apareciendo. Al final es una manera de mostrar qué es lo que hacemos, como hemos dicho, para que nos ayude a que la gente entienda por qué estamos ahí y qué es exactamente lo que hacemos. Sí, también nos sirve un poco como para conectar comunidades, ¿no? Porque es otra idea también muy importante del proyecto. Es interesante cuando vamos a un pueblo y hemos estado en otro relativamente próximo, en el cómo
desde ese pueblo reconocen a vecinos de pueblos de alrededor, pero también cuando, ¿y este quién es? Y sobre todo los chavales, ¿no? Que en algunos pueblos que son tan pequeñitos y tienen su círculo tan cerrado, de repente ver gentes de otras culturas, de otros países, de otras maneras, otras fisonomías, salir de allí. Esto es una cosa que nos remarcaron muy bien desde el primer pueblo los profesores, es que para ellos es una ventana. Sí, claro, tienen internet, tienen la tele, tienen todo, pero el poder vivirlo, el poder conocerlo desde cerca es muy diferente. Y luego también lo que decía Eli, nos sirve para un poquito gancho, entre comillas, de que vean qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y es muy bonito porque a medida que vamos fotografiando a la gente del pueblo, vamos sustituyendo esas fotos de otros pueblos por gente del propio pueblo, ¿no? Y entonces ahí de repente esa imagen que había en Zueros de las señoras señalando a sus vecinos y vecinas, mira qué guapa la alcaldesa o mira que no sé qué, ¿no? Estas cosas que suceden que hacen que el sentimiento de comunidad todavía se amplíe, ¿no? Y sobre todo cuando te cuentan que en misa el domingo están todo el mundo con el móvil mirando la página web, actualizando las fotos que nosotros vamos subiendo, ¿no? Se aumenta todavía más. Bueno, eso. sí, ese es otro punto también a comentar, ¿no? Tenéis en la página web como un archivo vivo que veis, ¿no? El número de consultas y cómo de repente en ese momento Sí. se pone de actualidad y... Cuando estamos en los pueblos hay un pico de acceso a la página web espectacular, espectacular. Entonces, bueno, enlazando un poco con esta cuestión de los usos que hacemos con las imágenes, otra de las cosas que hemos empezado a hacer en los 2 últimos pueblos, pero que ya se va a quedar instaurado sí o sí para los siguientes, es que antes de irnos hacemos un cierre y ese cierre lo hacemos a través de una proyección la última noche. Bueno, os pongo el vídeo porque se entiende muy bien lo que ocurre y cómo ocurre. Es el cierre perfecto que hemos encontrado porque siempre nos íbamos un poco como, bueno, ya mañana nos vamos y tal, pues buen viaje, no sé qué. Y de esta manera nos da la oportunidad de agradecer a toda la gente que ha participado, a los que no también, porque han estado por ahí pululando y bicheando también. Y es ese momento de encuentro de la comunidad, que para nosotros es importante también remarcar, ¿no? Porque en estos entornos rurales, pues bueno, ocurren pocas cosas y cuando ocurren, pues que es casi un acontecimiento, ¿no? Y la gente nos lo comunica. Me acuerdo, teníamos un email hace poco de este pueblo en concreto, de una mujer que nos decía, jo, la verdad que habéis hecho que ocurra algo en el pueblo y le habéis dado vida unos días y, jo, pues gracias por venir, ¿no? Y es como, pues gracias a ti por comprenderlo así, porque nosotros lo vivimos de esa manera también. Bueno, me está dando mucha pena porque nos estamos quedando sin tiempo. Ya. Y hay tantas cosas que seguro que queréis preguntar, que veo a Pepe, veo muchas manos levantadas. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que comentar, pero vamos a dar paso a preguntas porque tenéis cosas que decir, sí. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por traernos vuestro proyecto y nada, y felicitaros por ese trabajo. A mí se me ocurren un montón de preguntas. Bueno, a Eli la conocía, ahora es joven, pero hace 7 años todavía eras mucho más joven y con muchas inquietudes en esa idea que tú has, que a mí me ha quedado como una palabra clave, que era la introspección, ¿no? Cómo desde la fotografía ver el interior, ¿no? Y que tú también, Carlos, has comentado, no solamente quedarnos con esos muros de carne, esas máscaras, esas fachadas, sino contar el interior de la casa, ¿no? El interior de lo que ocurre dentro de nosotros. Siempre digo, ¿cómo encuadro yo este proyecto desde mi perspectiva? Digo, desde el punto de vista de la creación pura, desde el punto de vista de la etnografía, desde el punto de vista del archivo, y todo eso cabe, ¿no? Entonces, bueno, me parece un proyecto tan bonito y tan ambicioso que bueno, pues que me da mucha envidia. Pero quería haceros 2 preguntas. Bueno, se me ocurren miles de preguntas, pero 2 preguntas muy concretas, ¿no? Una, el proyecto empezó en 2019 y luego en 2020 llegó una pandemia. Quiero que me contéis un poco qué pasó en ese año y pico de pandemia, cómo fue el proyecto. Y luego otra cosa, ya para
abreviar, y es la elección, que me imagino que también nos lo han dicho muchas veces, ¿por qué el blanco y negro? Como algo que homogeneice, que uniforme, que dé un sentido de coherencia, o más como una visión esencial del blanco y negro respecto al mundo de color en el que vivimos, con los selfies e Instagram y las redes sociales. Gracias. Vale, pues arranco con el tema de la pandemia. La pandemia fue un palo como para todos. Sí que es verdad que el tema de las incertidumbres, pues nosotros ya íbamos haciendo malabares con el tema, entonces, pues bueno, había un punto en el que, bueno, más o menos, pues ya es un poco lo mismo, pero tenemos que estar parados. Claro, nosotros íbamos a empezar el proyecto, pues nos encerraron el 15, pues el 20 teníamos que haber empezado, de marzo del 20, ¿no? Entonces, pues nada, primero pasamos 3 semanas en casa de mis padres, luego unos amigos nos invitaron a llevar la autocaravana a un caserío para pasar ahí 2 meses, al menos, bueno, para echar la basura teníamos que andar 1,5 kilómetros en la montaña, entonces fuimos muy privilegiados en ese sentido, y a la que pudimos nos fuimos a Mallorca, que Carlos, como estaba empadronado ahí, pues nos fuimos. Y claro, la incertidumbre era terrible, era como, bueno, justo, es que además para empezar en ese momento teníamos el dinero del crowdfunding y teníamos un compromiso súper fuerte con 150 personas y con la Diputación de Guipúzcoa, entonces era como, bueno, no sé, pues o sea, llegará el momento, ¿no? Hicimos un intento en ese verano del 20 de arrancar con el proyecto, pero viendo los datos, que otra vez volvía otra ola y tal, ya incluso habíamos empezado a concretar citas con los pueblos y volvimos a pararlo. Y bueno, pues el invierno nos pilló en Calatayud, tuvimos que estar parados allí pues casi 4 meses, un amigo nos acogió en su casa para un par de meses, Filomena, nos volvimos a escapar un poquito al mar, al Mediterráneo, a buscar temperaturas más templadas, y mientras tanto pues seguíamos dándole vueltas en toda esa teoría que ya llevábamos casi, pues, no, sin casi, en el momento de la pandemia ya llevábamos un año comiéndonos el tarro de cómo iba a ser cada paso, el flujo de trabajo, qué va a ocurrir con las personas, cada detallito, el sobre, el sello, el no sé qué, todo, pues un año más de seguir dándole vueltas. Y de hecho en ese segundo invierno... Nos fue bien para la página web, por ejemplo. Ahí va a llegar, que justo en ese segundo invierno rehicimos otra vez la página web de una manera más eficiente y personalizada, y por tanto, pues bueno, pues ese tiempo sirvió para seguir haciendo la digestión al proyecto, y cuando llegamos ya fue la bomba. En ese mayo del 21 fue... Sí, y respecto al por qué en blanco y negro, es la cuestión siempre que está bien. Yo siempre lo digo, y es como... primero lo hago porque me gusta, pues si no, no lo haría. El blanco y negro para mí son mis grandes referentes, mis grandes maestros. Ese trabajo siempre me ha fascinado, no sé, tiene ese lado más poético, ese lado más... No sé muy bien. Sí es cierto que quizás para un archivo no sería todo lo correcto y todo lo perfecto que se exigiría un archivo fotográfico, porque tiene que representar la realidad contemporánea, pero me sirve también para que la persona se fije más en la mirada, en el gesto, no se pierda tanto en que si lleva un fucsia, que si lleva ¿sabes?, colores estrambóticos. Y luego también es un poco para reconectar un poco con esa tradición también de la fotografía ambulante, uniendo también con la idea de que estamos tan llenos de imágenes, de todo tanto ruido, de todo tanto flash, tanto luz, tanto color, todo brilla, todo es Instagram, todo es no sé qué, que dices, uy, vamos a la esencia otra vez, volvamos un poco a tocar pies, a sentir que estamos, y a partir de ahí. Esto es un poco como el resumen. Hay más razones todavía, pero ahí está. Esto es que es tan coherente todo lo que decís. Yo recuerdo un poco las palabras de Eduardo Acosta la semana pasada, ¿no?, diciendo que ahora mismo los proyectos fotográficos que más le interesaban eran aquellos que estaban despojados de envoltorio, que precisamente iban a lo esencial, ¿no?, como es este caso. Hola, bueno, quería preguntar que ¿cómo sabían que era suficiente, por ejemplo, en algún pueblo, que las fotos han sido suficientes, o también cómo saben si van cortos, o sea, de fotos por la participación de la gente? Porque, a ver, también eso de suficiente tengo que preguntar, ustedes como creadores, pues llega un momento en el que te emociona, o sea, te inspira demasiado, no sé, yo lo vi así, me emocionó mucho su proyecto. Okay. Claro, nosotros llegamos a los pueblos
con un número de gente censada, ¿no? Es como sabemos, el Instituto Nacional de Estadística da unos números de la gente que vive ahí. Nosotros siempre estamos con la ilusión de que participe todo el mundo. O sea, lo ideal sería el 100% de participación. Nuestra realidad es que la media de estos 16 pueblos que hemos visitado hasta ahora es de un 60%, que cuando lo compartes con gente de la cultura dicen, ostras, pues 60% ya es mucho. Claro, nos encontramos con realidades de pueblos grandes, que cuanto más grande es el pueblo, menos gente participa. Y ahí nos han bajado un ratio como a un 45%. Pero luego hemos estado en pueblos que censados son 45, viven 17 y hemos fotografiado 165. O sea, hay muchas realidades en los pueblos, ¿no? ¿En qué momento del año vas? Este año, por ejemplo, fuimos a finales de fiestas porque querían retratar a mayor número posible de vecinos, ¿no? Y saben que, aunque la mayoría viven fuera, solo viven 17, forman parte de la comunidad. Claro, esto mismo a nosotros mismos nos hace cuestionarnos el sentido que tiene hacer en las fiestas de verano, si desvirtúa o no desvirtúa lo que estamos intentando conseguir. Nos sigue cuestionando, es un proyecto que sigue creciendo y que sigue avanzando a medida que lo vamos haciendo. Nosotros nos damos por satisfechos en el momento en que vemos que la gente participa y la gran mayoría lo viven. No sé muy bien cómo explicarlo, no sé las palabras, pero es como cuando ves que uno lía al otro y coge al otro y trae y vienen y grupos familiares y venga y se han juntado 3 generaciones. Tenemos alguna foto de 4 generaciones juntas, ¿no? Desde la bisnieta hasta la bisabuela, ¿no? Y son momentos muy bonitos que suceden que uno sabe que lo ha conseguido cuando, obviamente, cuando en la página web empiezan a estar los retratos puestos, ¿no? y tal, pero el momento en que llegas el domingo y estás reventado, dices, vale, he conseguido, si estoy tan cansado es porque hemos conseguido algo. Bueno, tenemos aquí una imagen también de un archivo que conocéis, ¿no? Ese fantástico proyecto de Florencio Maillo Mogarraz, con quien hemos hablado también estos días a la hora de comentar qué es lo que pasa después con los archivos, ¿no? ¿Quién puede venir después? Eso ya el futuro dirá. Pero de momento aquí formamos parte ya de vuestro archivo y vosotros formáis parte también de la comunidad universitaria y de la Universidad de Salamanca. Y bueno, esto no se acaba aquí, seguimos en contacto y ahora ya tenemos esa conexión que vosotros provocáis en todas partes, esa conexión de personas. Así que, si quieres, Maika, pues yo creo que ya con la hora que es y podemos seguir hablando pues mucho tiempo con vosotros, la verdad, porque muchas gracias, Eli, Carlos. Bueno, pues a mí me gustaría daros las gracias por esta súper experiencia, porque creo que hemos compartido con vosotros unos momentos estupendos y maravillosos. Y como dice Carmen, ya hemos establecido los vínculos, así que ya creo que formáis parte de nuestra comunidad. Pues gracias. Exacto, dejarla, muy bien. Dejarla. Sí. Gracias, gracias. Por otro lado, me gustaría daros las gracias a todas las personas que os habéis desplazado hoy hasta aquí y también le quiero dar las gracias al equipo del Foro Diversidades porque este mes de octubre están a tope y nos están ayudando, estamos haciendo que todo fluya y creo que hoy ha sido un gran reto también. Así que bueno, muchas gracias a todo el equipo. Os emplazamos al lunes, que es el siguiente foro, va a ser un webinar, pero bueno, tenemos el enlace en el foro del SUMAS y esperemos que os conectéis y que esto siga fluyendo. Gracias a todos.